¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada frenética hasta el último momento en el Congreso de los Diputados. A las 8 de la tarde se terminaba el plazo para el registro de los grupos y finalmente los gallegos en Marea no van a tener grupo propio. El llamado Grupo Plurinacional va a agrupar a Podemos por un lado, a los de siempre, y a sus confluencias por el otro. Pero ojo, porque hay matices. Formarán ese segundo grupo. En Marea, los catalanes de En Comú Podem y 5 diputados de Compromís Podem. Decimos solo 5 porque son los diputados que pertenecen a la rama valenciana de Podemos. Los otros 4 de Compromís han decidido pedir su propio grupo. La mesa del Congreso tomará una decisión mañana mismo. Ayer conocíamos el fallecimiento de un hombre de 79 años en Carballo en el incendio de su vivienda. Tenía problemas de movilidad. Hoy aparecía el cuerpo de una mujer de 82 en su domicilio de Bayona. Podría llevar días muerta. Y además, un hombre de 80 ha sido atropellado en Vigo. Son casos diferentes, pero en todos coincide que el principal implicado es una persona mayor. El atropello se produjo en este punto de la calle Saá, en la viguesa parroquia de Bea. De los familiares de la víctima, de 80 años y enfermo de Alzheimer, habían denunciado su desaparición horas antes. Ahora mismo, el octogenario se encuentra recuperándose en el hospital de este atropello. Sin embargo, otras desapariciones han corrido suertes más dramáticas en Galicia, y es que en los últimos 3 años, 15 personas de más de 65 años que se estaban buscando aparecieron muertas. Otros 8 casos siguen aún sin resolverse. Es un tema tabú para la sociedad y hay que decir que también para los medios de comunicación, pero un estudio de la Universidad de Da Coruña arroja datos más que llamativos sobre los suicidios. Lo relacionan con la evolución económica del país en los últimos años. La relación entre suicidios y crisis es muy significativa. Ha influido el desempleo, tanto que en los años 2012 y 2013 fue la principal causa de muerte de la población entre 15 y 44 años. En unos minutos lo vamos a analizar a fondo. La adjudicación del servicio de comedor en una decena de colegios públicos de Santiago de Compostela va camino de convertirse en culebrón. Lucía Vidal, buenas tardes. ¿Qué está pasando ahora? Buenas tardes, Gladys. Es difícil de explicarlo en un titular, pero les hacemos como una avanzadilla y después lo tratamos a fondo. Estamos a mitad de curso y sigue sin haber una empresa que se haga cargo del servicio. En Vilo, 800 niños y 9 colegios. Dicen eso de que a la tercera va la vencida, pero esta vez no ha podido ser ni a la quinta. El Concello de Santiago no ha logrado todavía adjudicar el contrato de comedores escolares. La última empresa ha renunciado y ahora Rajoy busca soluciones urgentes. Más que contar, visita un colegio compostelano donde los alumnos sacian su apetito, ajenos a todos esos problemas que sí preocupan a sus padres. En situación de interinidad, así están los comedores escolares en 9 colegios de Santiago de Compostela. Hasta en 5 ocasiones el Concello ha intentado adjudicar el servicio y los 5 intentos han resultado fallidos. Una empresa se hace cargo de forma provisional de dar de comer a los más pequeños. Los padres piden una solución definitiva. El Concello dice que esta llegará en aproximadamente 2 semanas. A ver si a la sexta va la vencida. Visitaremos los tribunales porque hoy se ha celebrado la segunda jornada del juicio por la muerte de la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Lo ha hecho además con referencias a otro caso gallego, el del asesinato de Asunta Basterra. Montserrat es responsable, sí, lo admitimos. Y admitimos ese asesinato. Pero en nuestra labor queremos que se apliquen atenuantes para que le caiga menos pena. Porque ustedes comprenderán que están pidiendo 23 años cuando recientemente hemos tenido un caso, desde luego más grave, que es matar a una hija, y han caído mucho menos. Porque al fin y al cabo Montserrat ha matado por su hija. Así hablaba la defensa de la principal acusada, Montserrat González, que asegura que Triana, su hija, y la presidenta, la víctima, se llevaron bien durante 2 años hasta que esta última la acosó sexualmente, que apretó el gatillo porque su hija estaba siendo perseguida por tierra, mar y aire.
8 años y medio de cárcel piden para ella, alegando enajenación, y la libre absolución para Triana. La asesina confesa comparecía esta tarde por los hechos ocurridos en mayo de 2014 y por los que también está acusada una policía local, Raquel Gago, en cuyo coche apareció el arma homicida. Estaba fatal, es que además, aparte de eso, de haber adelgazado los 25 kilos, no estaba mal. Preferí ella que no mi hija, porque desde luego mi hija estaba tan mal, ella iba a seguir, porque iba a seguir haciéndole eso. La vida imposible. En medio de la maraña de negociaciones para formar gobierno, surgen movimientos internos que tienen que ver con otra carrera, por el liderazgo del PSDG. No lo decimos nosotros, lo ha admitido hoy su portavoz parlamentario. Méndez Romeu asegura que se mantendrá neutral, aunque sugiere que es positivo que haya más de un candidato a la presidencia de la Xunta. Hace unos días él mismo habló de que su partido tiene banquillo y dijo ser consciente de la difícil situación que atraviesa Besteiro, imputado en la operación Garañón. Hay quien ve detrás de todo esto la mano de Pachi Vázquez y la cara de Pepe Blanco. Nos chaman, nos falan, nos convocan, todos nos imos enterando. Eu non participo en maniobras dese tipo, me parece legítimas, é o que hai que facer, pero eu teño unha responsabilidade que me obliga a ser moi neutral. Directivos de dos gigantes de la construcción se encuentran entre los detenidos por el fraude de Aquamed, un fraude que podría ascender a entre 20 y 25 millones de euros. Se trata del presidente de Fomento de Construcciones y Contratas y de un director de Acción e Infraestructuras. Se investiga el amaño de contratos públicos por parte de Aquamed, una sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura. Son 13 los arrestados. El director de Aquamed entre ellos ya ha sido destituido, también ha sido cesada su directora de Ingeniería. 20 los registros efectuados hasta el momento. El colectivo de bomberos de Galicia y en particular los de Osainés están de luto. Uno de sus compañeros, exconcejal del PP en Meis, Jorge Fariña, falleció repentinamente mientras hacía ejercicio de un infarto. Estaba realizando unas pruebas de esfuerzo en la Academia Galega de Seguridade. Tenía 45 años y era padre de familia. Muy conocido en la zona, además de por su trayectoria política, porque desde hace muchos años ejercía como jefe de Protección Civil. Los bomberos aseguran que los exámenes físicos a los que son sometidos cada cierto tiempo los profesionales del gremio han incrementado mucho su dureza. Y ya sabemos cuál fue el origen de la macropelea protagonizada por clanes gitanos en una zona comercial a las afueras de Santiago. Un juicio pendiente por agresión. El incidente de este fin de semana obligó a intervenir a la policía. En las reyertas se emplearon palos y armas de fuego que fueron disparadas con intención de intimidar. Se intervino una escopeta a nombre de uno de los 3 detenidos con edades comprendidas entre los 28 y los 48 años. Han sido puestos en libertad con cargos y se ha decretado una orden de alejamiento por ambas partes. Son imágenes que cada vez que las vemos, la verdad es que nos ponen la piel de gallina. Sucesos que nunca nos gustaría contarles, que son la consecuencia de los despistes, el exceso de velocidad, la alcoholemia. Las víctimas mortales en accidentes de tráfico se cuentan cada año por miles. El año 2015 se cerraba con 1.126 personas muertas en la carretera, eran solo 6 menos que en 2014. En 2013, cuando se marcaba un dato histórico por lo bajo de víctimas, morían en accidentes 1.128 personas. Quédense con estas cifras porque nos van a dar una referencia en el asunto que vamos a tratar a continuación. 1.128 personas murieron en 2013 en la red vial española. Pues bien, hay una causa de muerte que supera este número en el mismo periodo. Es uno de los grandes tabúes de la sociedad y también, se lo decíamos antes, de los medios de comunicación. Los suicidios fueron la primera causa de muerte entre 2012 y 2013 en la franja de edad entre 15 y 44 años. Se lo vamos a explicar, no lo decimos nosotros, lo avala un completo estudio de la Universidad de La Coruña y nos lo cuenta hoy en plató una de sus investigadoras, Berta Rivera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empecemos, como siempre, por el principio. ¿Cómo desde la Facultad de Economía y Empresa os llama la atención relacionar la evolución económica con lo que ha pasado con los suicidios? Algo tan económico, social,
evolucionaremos y veremos que no tanto, ¿no? Efectivamente. Pues la verdad que fue un poco casualidad, porque nosotros somos un grupo de investigadores de la Universidad de La Coruña que formamos parte del grupo de investigación Macrosalud y estábamos participando en un proyecto de investigación a nivel nacional junto con otras universidades de España. En concreto estábamos analizando con la Universidad de Castilla-La Mancha el coste social de las muertes por accidentes de tráfico en ese periodo temporal, en los años 2002-2012. Entonces, pues a la hora de reunir los datos sobre las principales causas de muerte, nos dimos cuenta de que la primera causa de mortalidad en población joven, entre 15 y 44 años, en el año 2012 eran los suicidios. Había superado los accidentes de tráfico, era el primer año que se daba. Analizamos 2013 y vimos que no solo seguía siendo la primera causa de muerte entre población joven, sino que habían incrementado un 9% respecto al año anterior. Claro. Esto nos pareció interesante y pensamos que podría tener relación pues, con la situación económica que se estaba viviendo en nuestro país y decidimos profundizar más en el tema. Claro, detectáis y como un estudio que entiendo que será muy complejo, ¿cómo se puede contar de forma fácil a cabo para extraer estos datos? El estudio tiene dos partes. En la primera parte lo que intentamos hacer fue relacionar variables que tienen que ver con el ciclo económico con la tasa de suicidios. Entonces utilizamos pues, la tasa de suicidios como variable digamos dependiente y como otras variables que tuviesen relación con esta pues utilizamos variables como tasa de desempleo de larga duración, crecimiento del Producto Interior Bruto, sexo porque también está muy relacionado con las muertes por suicidio y un conjunto de variables económicas bueno, cogimos estos datos entre el 2002 y el 2013 para cada una de las comunidades autónomas de España. Sí, porque es un dato a nivel nacional además. A nivel nacional, efectivamente. Una vez que teníamos estos datos formamos lo que se llama un panel de datos y a partir de ahí pues, realizamos unos análisis de regresión pues, con una técnica que se llama de datos de panel y pudimos establecer las relaciones entre estas variables y la variable objeto de estudio que era la tasa de suicidios. Claro, hay que decir que en 2007, por poner un ejemplo, había 1.800.000 empleados, en 2013 había 6,5 millones, casi. Claro, ¿a vosotros os sorprendió ese gran titular, que es cierto que todos los medios estamos contando, que entre ese 2012 y 2013 era la primera causa de muerte en España? Franjas, hablamos entre 15 y 44 años. No sé si como investigadores os llega a sorprender algo tan impactante. Pues sí, la verdad nos sorprendió bastante y de hecho pues analizamos las 10 primeras causas de muertes. Vimos que la tasa de mortalidad por suicidios era en torno a un 8 por cada 100.000 habitantes, seguido de accidentes de tráfico, seguidos de mortalidad debido a cáncer, tumores malignos. Del total de estas 10 causas de muerte, los accidentes de tráfico representaban en torno a un 25%. Suicidios, perdón, accidentes de tráfico un 15%, la tercera causa de muerte un 9%, con lo cual sí que es verdad que hay unas diferencias muy grandes respecto a causa de mortalidad. Claro, es que tanto se ha hablado, Berta, de lo devastadora que ha sido la crisis, pero lo que decíamos antes, los suicidios por muchos motivos no se cuentan, entre otros por respeto a esa persona y a las familias. Este pico que habéis percibido coincide con un periodo muy complicado en lo que tiene que ver con el desempleo. ¿Algún tipo de desempleo en concreto? Sí, sobre todo, analizamos la tasa de desempleo en general, que como comentabas antes, pues tuvo un incremento muy fuerte, pasó de valores del 8% en el 2007 aproximadamente al 25% en el 2014, por ejemplo, y nos centramos también en el desempleo de larga duración, que son aquellas personas que están un año más sin haber trabajado, y esta variable nos daba especialmente significativa. Las dos daban relacionadas con la tasa de suicidios, pero es verdad que esta pues tenía un poco más de intensidad incluso que el desempleo simplemente como variable cruda, digamos así. Este estudio vuestro de la Universidad de La Coruña está teniendo muchísimo impacto, incluso en revistas científicas especializadas. Yo no sé qué supone eso, que una revista europea pues lo haya publicado, ¿no? A ver, como investigadores la verdad es que es una satisfacción, no es una satisfacción el motivo del artículo evidentemente, pero sí que nos está sorprendiendo pues el impacto que tiene a nivel de medios de comunicación, pues prensa y televisión, pero también a nivel académico, porque es verdad que este estudio fue sometido a una revista que es de las primeras que están situadas en los rankings de economía, fue revisada por evaluadores externos e internacionales y fue aceptada para su publicación, que saldrá ahora. Entonces, pues evidentemente a nivel profesional pues es una satisfacción
satisfacción ver que tiene interés tanto social como interés académico en este caso. Sí. Claro. Hablabas antes de perfiles. No sé si de Galicia se puede extraer algún dato de forma independiente. Bueno, analizamos datos por comunidades autónomas, pero es verdad que a nivel macroeconómico, no a nivel individual. Sí que es verdad que Galicia es una de las comunidades autónomas que tiene unas tasas más elevadas junto con Asturias. Si la media está en el 8 por cada 100.000 habitantes, en Galicia estaríamos en un 12 aproximadamente. Y luego variables significativas, pues sí que nos dieron, además de las variables económicas, por ejemplo, el ratio de masculinidad. El ser hombre, pues sí que también tiene relación con una mayor propensión a... Hay que dejar claro que este estudio tiene que ver con lo vuestro, que es la economía. Yo no sé cómo se lleva en el corazoncillo que sea algo que pues, todo el mundo puede sentir, que sea algo tan social, Berta. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros trabajamos en una rama que es la economía de la salud, que es verdad que está muy relacionada con la parte económica y la parte social. Digamos que no podemos separar una de otra. De hecho, hacemos pues, temas de coste de enfermedad, pues, por ejemplo, consumo de drogas ilegales, enfermedades como las del Alzheimer, que tienen mucho que ver con la parte social. En este caso, pues sí que nos ha servido, yo creo, pues para llamar la atención sobre la necesidad de fomentar políticas de protección social sobre determinados colectivos pues que están en situaciones son más desfavorecidas o sobre todo en épocas de crisis que son más vulnerables. Claro. Y ahí creo que está muy relacionada una cosa con la otra. Claro, sí. Es un poco lo que falla, ¿no? Que falla en el más allá. Habláis mucho de detectarlo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que en estos casos el suicidio no es una enfermedad mental en sí misma, evidentemente, pero sí que es una consecuencia de una enfermedad mental o determinados pues, depresiones fuertes, situaciones de estrés. Pues desde hace muchos años hay un tratado, el Tratado de Durkheim, que es el Tratado del Suicidio de finales del siglo pasado, donde ya se encontraba relación entre las depresiones económicas y los suicidios respecto a que las personas se sienten menos integradas en la sociedad, cambia su forma de vida, entonces esto pues influye en la parte psicológica y mental y sí que es verdad que son colectivos pues, desfavorecidos y que habría que detectar y poder intervenir a tiempo. Claro, esperemos que sirva para eso. Berta, este estudio tiene además unos datos sobre la pérdida que hemos sufrido en productividad, ¿no? No sé si nos puedes explicar cuáles son. Sí, efectivamente, el estudio tiene la parte de identificar la relación entre el ciclo económico, la crisis económica y la tasa de suicidios y luego, una vez que vimos que esto se daba pues mucho en población joven, en edad productiva, digamos así, pues creímos muy interesante intentar cuantificar la pérdida de productividad pues que tenía esa muerte anticipada de personas, digamos así. Para eso pues hay un método que se llama el método de capital humano y lo que se trata es de estimar los años de vida perdidos que tienen esas personas por su muerte anticipada y pasar eso, digamos, a valores económicos respecto al salario que dejarían de percibir si esas personas estuvieran trabajando. Se tienen en cuenta pues datos de desempleo, datos de actividad laboral, el sexo, situación profesional, digamos así, salarios medios y se estiman pues unas ciertas cantidades que en este caso, como decía, al ser personas pues muy jóvenes, pues nos arroja unas cantidades pues muy llamativas en cuanto a pérdida de productividad, evidentemente. Claro, tengo aquí anotado que en 2013 se perdieron, ¿es posible 38.000 años de una vida laboral? Efectivamente, o sea, si sumamos todos los años de vida perdidos de todas esas personas respecto de la edad que murieron a la esperanza media de la población que teníamos, pues efectivamente serían, hasta la edad de jubilación, pues serían esos años productivos de vida perdidos, que es una cifra pues espectacular. Claro, pero realmente espectacular. Hablamos también de 566 millones de euros. Efectivamente. Berta, yo no sé si como investigadores, ahora que habéis puesto datos muy importantes sobre la mesa, ¿esperáis que esto tenga algún impacto? Entiendo que es lo que se sueña. ¿Se han puesto en contacto con vosotros de alguna manera? Como te comentaba antes, ha tenido un impacto muy importante en medios. Esperamos que a partir de aquí pues, los decisores políticos, decisores sanitarios, decisores pues, que tienen en sus manos, digamos, pues, un poco tratar estos temas, pues lo consideren y nosotros, por supuesto, estamos a disposición pues, para poder ampliar el estudio, desarrollarlo e incluso pues, bueno, lo que podamos aportar respecto a esto, pues yo creo que son temas que merecen la pena ser considerados, tanto desde el punto de vista sanitario como social, desde luego. Yo no sé si habéis tenido alguna traba en vuestro trabajo por tratarse de este tema, de los suicidios. No, la verdad es que para nada. Son datos que están publicados, la mayoría son del Instituto Nacional de Estadística, tanto las defunciones por causa de muerte como luego otro tipo de datos, están muy documentados. La verdad es que en este sentido no pudimos ampliar el periodo, que digamos que este fue el panel de datos más grande que pudimos tener, pero respecto a eso sí que no tuvimos ningún tipo de problema, porque son datos oficiales con estadísticas oficiales, digamos así.
¿En qué proyectos vais a meter ahora? ¿O uno descansa después de un estudio tan largo? Pues la verdad que no, porque estamos inmersos en varios a la vez y precisamente pues estamos trabajando ahora en un tema sobre, también es un proyecto a nivel nacional, sobre bueno, el consumo de drogas ilegales y las ganancias en calidad de vida que tienen las personas pues, que están admitidas a tratamiento y un poco pues, lo que decía antes, ver que el gasto en salud, el gasto en sanidad no es solo un gasto, un coste, sino que también es una inversión. Claro, al final lo que estáis demostrando es que desde vuestro grupo en la Universidad de Coruña, en la Facultad de Economía, no está tan separada lo que decías antes, lo social con lo económico, ¿no? Que tanto decimos últimamente, en los últimos años, que la economía es muy fría. Efectivamente, yo creo que todo está relacionado y desde luego lo hemos comprobado en los últimos años en nuestro país, que la economía afecta mucho a todas las variables sociales y lamentablemente pues cuando hay periodos de crisis económica o de recesión, pues que se nota mucho en el aspecto social. Berta, tú que estás en la investigación, supongo que para ti, para nosotros lo es la muestra de qué importante es la investigación en el ámbito universitario, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas veces los que estamos en el mundo académico nos da la sensación a lo mejor de que estamos un poco en una burbuja y es cuando empiezas a sacar los resultados, porque todo lleva mucho tiempo hasta que se ve plasmado, pues cuando ves que efectivamente que sí, que esa conexión es necesaria y que tiene que haberla. Sí, sí. Claro, hay que decir que no solo eres tú. ¿Quién más participa contigo en el grupo? Pues en este estudio estaría el profesor Bruno Casal y el profesor Luis Currais en concreto. Bueno, pues para ellos también ese reconocimiento. Berta Rivera, muchísimas gracias, enhorabuena por el estudio y que sigáis desarrollando ese tipo de trabajos que para nosotros nos dejan estos titulares, pero que comprueban sensaciones que igual ya habíamos tenido. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Gracias. Ayer mismo los más altos cargos del Gobierno en Galicia pedían calma a unos vecinos en concreto, pero no hay mensaje que en realidad les valga a los habitantes de Vilanova dos Infantes. Siguen apenados por el asalto que terminó con la muerte del que era su párroco, don Alfonso, hace ya 10 meses. El cura fue asesinado y los ladrones se llevaron además la Virgen que protegía, a Virxe do Cristal. Después de que los dos únicos sospechosos hayan quedado en libertad, en Vilanova siguen muy pendientes de que se produzcan más detenciones. 10 meses de silencio en Vilanova, esperando justicia para su párroco. Estamos con un sentimiento de tristeza, seguimos muy tristes. A don Adolfo le han dedicado una calle en su recuerdo. Todo para los pobres, no nace otro cura como él. 46 años custodiando el otro bien más preciado por los vecinos, su venerada y minúscula Virgen de Cristal. La tenía en casa, con el miedo si la robaban, no sé si aparecerá. Ojalá. Ojalá. Fue lo único que se llevaron tras dar una paliza y matar de un golpe en la cabeza al cura. Estamos muy preocupados y toda la gente con miedo, claro. Este fin de semana han sido detenidos 2 hombres, pero han salido en libertad por falta de pruebas. Como consecuencia de esa detención se han tomado más pruebas, sea el esclarecimiento del hecho y además que se pueda recuperar la imagen de la Virgen. Un misterioso crimen que se aferra a la esperanza de que la Virgen aparezca. Anoche les contábamos la trágica noticia del fallecimiento de un hombre en Carballo en un incendio en su propia vivienda. Hoy empezamos además a conocer más datos de lo que pudo haber sucedido. El fallecido, Enrique Pedrazuela, de 79 años, llegó a avisar a emergencias del incendio en su dúplex, pero no consiguió escapar. Todo indica que la víctima se encontraba en la parte baja del piso y cuando se declaró el fuego, en lugar de marcharse, subió a la parte alta para rescatar a su perro. Además, en esa zona, la víctima guardaba pinturas, serrín y madera, por lo que el fuego fue muy virulento. A todo esto hay que añadir que Enrique tenía problemas de movilidad. También anoche en Bayona, la Guardia Civil localizaba el cuerpo sin vida de una mujer de 82 años. El cadáver fue encontrado en su domicilio y todo apunta a que podría llevar días fallecida. Varios vecinos advirtieron de que la mujer, muy conocida en la localidad pontevedresa, llevaba días sin salir de su vivienda. Ante la falta de respuesta, los agentes decidieron entrar por la ventana. Se encontraron entonces con que el hijo de la fallecida estaba dentro del piso y no había abierto la puerta. Tuvo que ser atendido por los servicios médicos. La mujer podría haber muerto por causas naturales, ya que al parecer estaba enferma. Habían denunciado su desaparición al percatarse de que no se encontraba en su domicilio. Poco después se enteraron de que había sido atropellado. Es el caso de un hombre, un vecino de Vigo de unos 80 años.
padece Alzheimer y fue embestido por un coche en la calle Sá de la zona de Beade. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Médicas 061 que trasladaron al herido al Hospital Álvaro Cunqueiro, donde evoluciona favorablemente. Una vez en el centro sanitario, la Policía Nacional confirmó que se trataba del hombre al que se estaba buscando. Venía andando por allí, por el lateral ese, para arriba, y el camión bajaba. Y dice que al llegar a la altura intentó cruzar, pumba, señor allí, que no sabía si estaba vivo o muerto. Y dijo, no, tiene un pulso bueno y tal. Y el otro dice, bueno, entonces le ponemos este y tal y lo llevamos a urgencias. Por sus características poblacionales, Galicia es el mejor sitio para perderse. Envejecimiento, dispersión y falta de recursos. Si a esto añadimos las alarmantes cifras de enfermedades neuronales que sufren los mayores de manera consciente o inconsciente, el cóctel es explosivo. En Galicia hay en torno a 100.000 personas con una demencia neurodegenerativa, que se calcula que el 50% están sin diagnosticar. Es en la etapa inicial, cuando tienen mayor grado de autonomía, cuando realmente el problema es más acuciante. Y precisamente esa etapa puede pasar desapercibida cuando la persona que lo sufre vive sola. En Galicia hay más de 120.000 mayores de 65 años en esa situación. Y hay un porcentaje elevado que viven solas, una pareja, que uno tiene Alzheimer y que el otro también lo tiene, en distintas fases. Entonces, realmente, eso es una bomba de relojería. Lo cierto es que el 70% del medio centenar de batidas realizadas en Galicia en los últimos 3 años buscaron a mujeres de la tercera edad. El olfato canino es una de las herramientas más efectivas. Sobre 3 ou 4 hectáreas faría falta un montón de xente, un montón de tempo. O can esta zona ha de batido en 30 minutos. E deixa a zona limpia. Si hay alguien, o can o detecta. El grupo canino de rescate de Astrada ha localizado a 18 personas con vida en sus casi 20 años de existencia. Unha búsqueda que chegamos en unha hora solucionámola, pois porque saleu todo ben. Metémonos por un camiño, o can empezou a tirar diante, empezou a ladrar, e chegamos, estaba ali tirada a señora ao lado do muiño, estaba viva. Se meu can durante toda a súa vida só atopa unha persoa, pois xa todo o traballo que levas feito con el xa é válido. Pero a veces los finales no son tan felices. Cuando llevas varios días buscando, ya te esperas lo peor. Y se tienen dado algunos casos fatales por hipotermia y por dejar de alimentarse. Entre árboles y maleza. En los últimos 3 años, 15 personas mayores en búsqueda aparecieron muertas y de 8 aún no se sabe nada. Pero ¿por qué se pierden? Sienten que están en un sitio que no reconocen y en cambio buscan un sitio que pertenecía al pasado. De momento, el servicio de geolocalizadores que contempla la Xunta es insuficiente. Abarca muy pocas personas, hay una gran lista de espera. Si pasa mucho tiempo, a lo mejor cuando te lo conceden ya no lo necesitas. Son fácilmente dejables en cualquier sitio y por lo tanto al final no consiguen su objetivo. Creemos que es fundamental es que los servicios sociales conozcan a sus poblaciones, sobre todo en los entornos rurales. El año pasado, el 112 registró 615 peticiones de ayuda para encontrar a personas desaparecidas en Galicia. La que ha sido localizada es la chica de 15 años que había desaparecido en Xinzo de Limia. La joven, que estaba en paradero desconocido desde hace un mes, fue localizada en Oporto por la policía portuguesa. Está en perfecto estado de salud. Los investigadores ya sospechaban que podía haberse ido por su propia voluntad, acompañada por el joven de 20 años con el que se la había visto por última vez. Ya se había escapado de casa en alguna ocasión anterior. Paramos solo unos minutos, a la vuelta más que contar.